Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio de conversatorio donde estamos desarrollando bueno, un poco como producto de todo lo que hemos estado viviendo en relación a la pandemia y en relación a, bueno, estos momentos difíciles que nos ha tocado. Estamos como empezando a explorar la, la aproximación psicológica y el efecto que esto ha tenido en cada uno de nosotros y un poco tratando de responder la pregunta que nos han hecho, algunas veces directa, otras veces indirecta, de en qué momento empieza uno un proceso terapéutico, un proceso, en qué momento, cuando no tenemos claro ese llamado a la solicitud de ayuda, bueno, un poco cuáles serían como los indicadores, cuáles serían los elementos que nos llevan a solicitar un acompañamiento. Bueno, para mí es un placer presentarles a Daniel Trujillo Rubio, que nos va a acompañar el día de hoy en nuestro conversatorio. Como siempre, Felipe Arango también, haciendo el puente con ustedes, esperando que en el momento de las preguntas y los comentarios puedan participar. Y bueno, y como les decía, para mí es un enorme placer presentarles a Daniel. Daniel es psicólogo de la Universidad de los Andes de aquí de Colombia. Tiene un máster en psicología transpersonal en la Universidad de Palo Alto en California. Y lo voy a leer porque tiene un perfil realmente, bueno, bien interesante y bien amplio. Es psicoterapeuta individual de pareja y familia, de terapia sistémica familiar, terapia sistémica transgeneracional. Es asesor y consultor, facilitador de procesos de desarrollo personal y mejoramiento de las relaciones interpersonales en instituciones empresariales, educativas y comunidades. Es miembro fundador de Sasana, la Asociación de Psicología Transpersonal e Integral, hoy Asociación de Humanismo Transpersonal, tallerista, consultor, asesor, docente, practicante y promotor en Colombia de la meditación vipassana. Entonces, como ven, tenemos, bueno, un acompañante de lujo hoy para ir explorando estos temas. Entonces, bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido al espacio. A ti, Eduardo, gracias por darme esta oportunidad de compartir. Muy amable. No, no, a ti, de verdad. Mira, yo creo que algo que a lo mejor suena muy obvio, pero para algunas personas que nos oyen, no, a lo mejor no es tan obvio, ¿no? Que a lo mejor sería interesante empezar por ahí, ¿no? Lo que es la aproximación sistémica de la comprensión del comportamiento, de la forma que tenemos de vincularnos, de la manera que tenemos de autorregularnos. Porque para algunas personas se oye hablar mucho de la terapia sistémica o de una aproximación sistémica, pero no sé si todo el mundo está realmente eh, familiarizado, ¿no? Ujú. Para mí, de las cosas que me parecen realmente increíbles de los sistémicos es que en ese planteamiento de que uno puede ver como dinámica, o sea, uno puede ver como tal cual, bueno, una estructuras que funcionan con una dinámica interna donde en la medida que se mueve parte de la dinámica interna o externa, eso afecta al resto de la unidad, que es lo que se llama el sistema. Y cómo eso, o a partir de esa comprensión se desarrolló toda una aproximación eh, individual, de pareja, familiar, y creo que, bueno, que sería como un buen punto de inicio que nos hables un poco de esa aproximación, ¿no? De la comprensión que tienes tú de esa aproximación sistémica. Sí, bueno, gracias, Eduardo. Mira, quizás yo podría comenzar con mi propia experiencia personal, qué fue lo que me pasó. Entonces, en síntesis, yo crecí con la ausencia de padre desde los 5 años, porque él muere en un accidente aéreo, y toda la vida esa ausencia marcó definitivamente en mi vida. Después entendí cómo marcó, pero marcó sustancialmente mi forma de ser, mi forma de estar en el mundo, de relacionarme.
Y hacia la adolescencia empecé como a buscar resolver digamos, ese malestar interior. Y nunca se me ocurrió ir a terapia, por ejemplo, nunca, pero siempre la búsqueda era a través de textos, incluso por el lado espiritual, a través de conocer las meditaciones o las diferentes tradiciones espirituales, de una manera muy informal, pero fueron, digamos, dándome un poco más de sentido a lo que me estaba pasando. Posteriormente, pues fue muy trabajoso encontrar una profesión después de que terminó el bachillerato y me pongo a trabajar, a viajar, a picar aquí y allá. Pasaron casi 3 años en eso, cuando me di cuenta trabajando que me empiezo a encontrar con compañeros de colegio que ya eran profesionales. El trabajo que tenía era en el aeropuerto del Dorado, en Bogotá. Entonces eso me hacía conocer mucha gente que salía o entraba al país o a la ciudad, a Bogotá, y, y ahí me topé con muchos compañeros de colegio que ya eran profesionales, lo cual me hizo a mí caer en la cuenta que yo tenía que estudiar una carrera. Y la verdad no tenía muy clara qué carrera, pero sí tenía una tendencia hacia las humanidades. Y topé finalmente por descarte, llegué a 3 carreras: antropología, filosofía y psicología. Y coincidencialmente, pues fui dándome cuenta que ni antropología era mi mundo, no me resolvía, no me seguía resolviendo lo que yo seguía buscando en lo más profundo de mi ser para resolver digamos, esos vacíos y esas incomodidades interiores. Y la filosofía menos. Yo no era un genio pues para ponerme a escribir libros, leer y volverme filósofo. Me veía más como un profesor de filosofía de un colegio. Y dije, no, esto no es lo mío. Y coincidió con encontrarme con muchos amigos que ya eran psicólogos, que me empezaron a ilustrar un poco de qué se trataba. Estudié la psicología y la verdad, el pregrado no me gustó mucho. Y más hacia el final, terminando una tesis de grado, que sí me gustó hacerla por la metodología que se usó, etcétera, me hizo sentirme más impactado por la disciplina de la psicología. Y posteriormente, entonces, encontré una especialización que fue la transpersonal, la psicología transpersonal, que básicamente es una psicología que nace en los años 60 en Estados Unidos, eh, por una serie de psicólogos y otros personajes muy inquietos por lo espiritual. Y, y eso me hizo mucho clic. Dije, wow, ya le puedo encontrar algo de sentido a lo psicológico y a la psicología, y a ver si encuentro por allí algo eh, que me dé como insumo para empezar a resolver este asunto. Entonces hice una maestría que me fascinó porque la maestría se centró en mí mismo. Cuando tú estudias transpersonal, todas las materias se centran en ti. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, tradiciones espirituales, cómo tú sientes, piensas y te aproximas al hinduismo, al budismo, al cristianismo, al judaísmo, cómo tú te metes con tu sombra. Cuando estudiamos Jung, por ejemplo, qué es para ti la sombra, pero no era estudiar como el concepto per se académico por ejemplo, la sombra, sino era cómo es tu sombra. Es decir, repórtate entendiendo qué es sombra, cuál es la tuya, cómo se manifiesta. Y eso me fascinó, porque entonces era realmente tomar lo psicológico y filtrarlo por la propia experiencia e ir buscando e ir encontrando tormentas interiores, e ir encontrando una serie de asuntos que me iban como aclarando el porqué de mi historia, el por qué yo estaba viviendo y lo que había vivido y cómo lo había vivido. Eh, y a partir de allí encontré ya un sentido más digamos, coherente con mi desarrollo y el ejercicio de mi profesión. Entonces comencé a practicar la psicología clínica, pero desde el marco de lo transpersonal, es decir, involucrando la espiritualidad. Yo hice en mi maestría una especialización, es decir, un énfasis, más que especialización, en estudios en psicología espiritual y en estudios transpersonales. Y todo enfocado hacia lo clínico.
Entonces me familiaricé mucho con textos como el curso en milagros y la aplicación de esos textos en la consulta. Eh, y andando por esos caminos me topé con Bert Hellinger, que es el creador de popularmente conocido como constelaciones familiares, que es la terapia sistémica transgeneracional. Y fui primero unos talleres que me fascinaron porque en el taller me di cuenta que el proceso terapéutico grupal, en donde varios de los que están presentes en el grupo representan a personas de mi sistema familiar, me fui dando cuenta del impacto que eso tenía profundo, un impacto muy profundo en el hecho de, por ejemplo, caer en la cuenta de que yo desde luego sí tenía papá, porque desde los 5 años decía, yo no tengo papá, y la gente decía, ¿cómo así que usted no tiene papá? Y entonces yo les decía, no, claro, es que se mató en un avión, se estrelló y no tengo. Entonces la gente decía, ay, sí, pobrecito, usted no tiene papá. Y entonces era como, por el hecho de la circunstancia como tal, era muy lógico decir, no, usted no tiene papá. Finalmente, en estos trabajos y en estas aproximaciones me di cuenta que claro que tengo papá, que obviamente no está en esta dimensión, pero que yo soy la mitad, soy él, y la otra mitad es mi madre. Y pues que la historia de él, gracias a que empecé a estudiar todos estos asuntos transgeneracionales, una de las cosas fue hacer el árbol genealógico e ir mirando cuáles eran mis abuelos, que afortunadamente mi madre fue muy inteligente y nos mantuvo muy cerca a la familia de mi padre toda la vida. Entonces, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, por punta y punta. Y fui dándome cuenta cómo la historia de cada uno de ellos, de alguna manera, yo recogía algo de eso en mi propia historia. Y, y una de las cosas que me impactó fue esa, es decir, darme cuenta el determinismo que tiene en mi persona mi sistema familiar. Cómo la historia de mi familia impactó en mi propia historia. Y al solo darme cuenta de algunos aspectos específicos, sentía yo como una especie de liberación, como de, qué descanso, como que, con razón, claro, mi tatarabuelo, wow, él mató mucha gente, esto, lo otro, y decía yo, wow, increíble. Y me iba sintiendo un poco más ligero de ese equipaje pesado que traía desde mi más tierna infancia. Y lo otro que me gustó muchísimo de la metodología de esta aproximación sistémica fue darme cuenta que de alguna u otra manera llegabas tú al meollo del asunto, como a lo más profundo, en lo más profundo de tu ser, llegabas como al nudo más fuerte que ha habido en mí, producto no solamente de ser hijo de esa madre y ese padre, sino de mi propia historia personal, que se forjó, obviamente, por una historia que ya venía de atrás. Entonces conecté no solamente mi situación individual interior, sino que la conecté con mi situación exterior sistémica de mi propia familia. Y eso fue lo que le dio un gran sentido al trabajo que hago, al trabajo que hago porque me ayudó a resolver mucho mi propio tema. La aproximación sistémica también me fortaleció en la práctica de la meditación, que fue algo que encontré a muy temprana edad, muy joven, y fue a lo que me metí. Yo llevo ya como practicando la técnica que practico, la Vipassana, que mencionabas ahí en la introducción. Yo llevo más de 20 años practicándola, con unos resultados extraordinarios que me permiten en la práctica misma comprender todavía más ese vínculo con lo sistémico, con el impacto del sistema en mi propia vida y en la de quienes me rodean, familiares, ¿no? De los que me rodean. Sí. Y yo te oigo, bueno, me surgen cantidad de preguntas y de reflexiones, ¿no? Una que creo que, lo primero que creo que es sumamente valioso, que es cuando uno se ha transformado realmente en herramienta del trabajo a partir de la experiencia de uno, ¿no? Porque uno, estamos acostumbrados y creo que oímos mucho de personas que acompañan, pero muy desde la teoría. Yo creo que cuando como dices tú, uno percibe el haberse sumergido
en el proceso de búsqueda individual, de búsqueda personal, y cómo en ese buceo, por llamarlo de alguna manera, se van encontrando herramientas que uno va construyendo y se va transformando realmente en alguien que vive lo psicológico y lo espiritual, que no es una cosa teórica, ¿no? Sí. Eso por un lado creo que es muy importante. Y lo otro que me parece que es fantástico, hay algo que nosotros comentamos mucho, yo repito mucho, que es que en el fondo todas las personas que han hecho este camino de una manera importante, Jung, Freud, Berlinger, los transpersonales, realmente en el fondo terminan teniendo razón todos. O sea, yo creo que es precisamente desde el punto de vista teórico que uno como que va separando y de una manera totalmente artificial y muy loca. O sea, yo te oigo y encuentro cantidad de resonancias con el mundo de lo junguiano, cantidad de resonancias con el mundo del psicodrama, de otros planteamientos de personas que igualmente como lo hiciste tú y como se sumergieron en el proceso y de alguna manera encontraron. Ujú. Y creo que eso me encanta oírlo porque, bueno, porque rompe ese tema de no es que uno tiene razón y el otro no tiene razón y no es que todos tienen razón. Yo creo Sí. que esa aproximación me parece que es fantástica. Y el otro tema que me parece que es muy rico es la incorporación de lo espiritual como experiencia. Porque Ujú. la gran mayoría de los terapeutas bueno, y sobre todo los psiquiatras, los psicólogos, tienen mucho miedo de hablar de lo espiritual, ¿no? Mi fantasía o mi intuición es que bueno, como decías tú, como lo transpersonal empezó en los 60, hubo un permiso de empezar a hablar de eso. Ujú. Pero la herencia que venía de atrás, que venía de la parte cientificista, por lo menos yo lo hablo por Jung, Jung le tenía pánico a hablar de lo espiritual porque, no vamos a decir pánico, es una exageración, pero tenía mucho recelo de hablar de lo espiritual, aunque era un hombre con muchas experiencias espirituales, porque Sí. de alguna manera hablar de eso podía hacer que invalidaran su pensamiento, que invalidaran su aproximación. Entonces se reservó una cantidad de cosas que están saliendo a la luz hoy en día. Afortunadamente, la familia Jung se encargó de cuidar el legado teórico de hoy en día del abuelo, o sea, lo que están... Ujú. Eh, entonces, han venido como publicando una cantidad de elementos que hablan de esa aproximación espiritual a lo psicológico, ¿no? Sí. Entonces, creo que esto es interesantísimo. Hay algo que te lo pregunto, a lo mejor desde la curiosidad, eh, quizás teórica, o quizás, porque fíjate, tenemos la idea, por lo menos así lo he vivido yo en lo personal, que lo espiritual uno tiene como ciertos atisbos de lo espiritual a lo largo de la vida, porque lo hemos tenido, ¿no? Lo espiritual hace que uno de repente tome ciertas decisiones, se aproxima a cosas, se aleje de cosas, pero un poco en el movimiento del proceso, en esa inmersión a ese mundo interior que estamos hablando, hay como una especie como yo no sé si de creencia, cómo llamarlo, pero que es como que lo espiritual empieza uno a poderlo integrar de una manera más contundente a partir de un momento determinado de la vida, ¿no? Sé que personas que han tenido situaciones complejas como las que tú has descrito, yo creo que empiezan a preguntarse mucho más temprano, mucho más temprano acerca de muchas cosas que otras personas están como más vinculados con elementos más de la cotidianidad, ¿no? Y entonces de alguna manera como que la pregunta sobre lo espiritual comienza un poco más, un poco sí, como más, ya en la vida adulta, en una vida adulta ya un poco como más,
Entonces, ¿cómo lo ves tú? Mira, Y me gustaría que eso lo asociaras o me lo complementaras con el tema de precisamente de las constelaciones familiares, ¿no? Que sé que tiene un ok, elemento vinculado sí. con eso. ¿Ok? Mira, yo a lo largo de mi, digamos, de mi profesión, del ejercicio de mi profesión y de mi búsqueda personal, que la búsqueda personal sí empieza mucho más atrás que el haberme ya familiarizado con lo psicológico. He llegado como una serie de conclusiones muy personales, pero las comparto en mi trabajo. Una de ellas es que lo emocional, por un lado, me ha quedado claro que no es controlable, como aparentemente creemos todos, ¿no? Que yo controlo mis emociones, ¿no? Que si entro en un estado, por ejemplo, de ira porque me siento insultado, yo controlo mis emociones y puedo incluso ruborizarme, etcétera, y temblar de una cierta ira que está saliendo allí, pero me controlo y soy, digamos, guardo cierto grado de ecuanimidad en la expresión frente al interlocutor que tengo. Y finalmente me di cuenta, y más que todo meditando, me di cuenta, tú no controlas la ira, ni el miedo, ni el dolor. Tú lo que haces en realidad es controlar el comportamiento anexo a la ira. Y confundimos el control anexo a la emoción como el control de la emoción. Pero como dice muy claramente la sabiduría popular, la procesión sigue por dentro. Mm. El malestar sigue por dentro. Y a veces se vuelve un malestar tan perseverante que es ahí donde nos vemos engatusados y decimos, yo necesito ayuda, ¿no? Yo creo que ese es un elemento fundamental, detonador, digamos, internamente para buscar ese tipo de ayuda. Entonces, ese tipo de ayuda puede llegar a través de un terapeuta profesional, sí. Si soy muy racional y muy lógico, digo, no, yo prefiero ir donde un psiquiatra, prefiero ir donde un psicoanalista o incluso a donde un junguiano. Hay otras personas que escogen acercarse más a lo místico, justamente, cierto, como a cualquiera sea su tradición, la revive en sí o busca otro tipo de tradiciones espirituales en donde busca entenderse y además ir buscándole solución al asunto. Yo sintetizo ambas cosas en una sola y es entender, a mí me ayudó muchísimo a empatar lo espiritual con lo científico. Un autor contemporáneo aún vive que se llama Ken Wilber. Ken Wilber a él lo llaman hoy en día el Einstein de la conciencia. Es un hombre que desde muy temprana edad, bueno, primero tiene la facultad de ser genio, o sea, él nació genio, ¿no? Y creo que a los 20 años escribió su primer texto, que es un libro de más de 250 páginas que se llama La conciencia sin fronteras. Y se puso a investigar la conciencia. ¿Qué es eso de la conciencia? Y yo sé que en ámbitos académicos eso es un tema que tiene de largo y de ancho y de mucha discusión. Pero hablando así coloquialmente, yo diría, mira, ser consciente es darte cuenta. Si tú eres consciente, te estás dando cuenta. Y si no te das cuenta, no quiere decir que no seas consciente o que no sea real aquello que no te das cuenta. Entonces se trata básicamente de entender que la conciencia es un elemento, digamos, intrínseco a los seres humanos, en principio. Obviamente también yo creo que los animales la tienen también, las plantas, el planeta, etcétera. Hay un biólogo muy interesante, se llama Rupert Sheldrake. Él está planteándose la idea de si el planeta tiene conciencia como tal, ¿no? Y bueno, y es todo un campo de conversación mucho más amplio, pero la idea es entender que la conciencia nuestra, por lo menos en mi caso personal, caer en la cuenta implicó para mí ir ampliando mis capacidades de darme cuenta constantemente. Y esas capacidades pasan de lo puramente mental a algo más allá de lo mental, a algo que puede entrar en lo intuitivo, por ejemplo. Y ahí entras a comprender, por ejemplo, esos estados de conciencia transpersonales, trascendentales, transmentales, transracionales, que dan cuenta como de aspectos más sutiles de la realidad. ¿Ya? Y ahí empiezas a entender el tema de, por ejemplo, la presencia de seres que tú no ves con los ojos de ver, ¿ya?
O empiezas a entender, por ejemplo, que hay un inconsciente, ¿ya? Y que ese inconsciente no solamente se queda en lo que llamamos profesionalmente subconsciente, que es algo muy cercano a la conciencia, sino que ese inconsciente lo abarca prácticamente todo, todo, ¿no? Y entonces, este autor Wilber, por ejemplo, ha escrito unos textos en donde empata y une lo religioso con o lo espiritual con lo científico, ¿no? Y hoy en día ya hay varios científicos que están trabajando desde la pura perspectiva científica en asuntos relacionados con lo inconsciente y con el poder, por ejemplo, de la mente y de darnos cuenta de que la mente es creadora, la mente crea la realidad. Es una afirmación que yo ya puedo decir con certeza, no solamente porque lo he vivido así, sino que lo atestiguo en mis consultantes, por ejemplo, cuando les permito darse cuenta de qué pasa internamente contigo mismo. Y al saber que tú no puedes controlar las emociones, pues puedes tener otro tipo de forma de trabajarlas de tal manera que no te determinen tu forma de estar en el mundo, ¿ya? Sí, porque entonces, ¿qué pasó conmigo desde los 5 años? Que yo hasta mis 40 años, de los 5 a los 40, pensé que la vida era miedo, que se trataba de miedo, es decir, que todos vivíamos en función del miedo, y cuando tú ves una sociedad organizada o ves una colectividad como en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, todos andamos en miedo, o todo el mundo anda en miedo. Yo me puedo ya empezar a excluir de ello, ¿no? Pero como que el común denominador es que si tú vas a comprar una casa no te creen que eres tú y entonces tienes que ir y a la notaría y registrar tu nombre y mostrar tu cédula. ¿Por qué? Porque hay miedo de que seas un estafador o de que... ¿Ves? Es decir, nos hemos complejizado tanto alrededor del miedo que yo pensaba que ese era el sentido de la vida, ¿no? En todo sentido, en todo sentido. Tú vas a Estados Unidos, entras a la frontera y entonces pasas por esas partes del aeropuerto, eso es todo es miedo, es producto del miedo, ¿no? De que no seas un terrorista, de que no seas alguien que va a atacar al país, etcétera, etcétera. Y a los 40 años, más o menos en mis 40, es que me doy cuenta de que no, no es miedo, es amor. Es decir, que el sentido de la vida es totalmente lo contrario, es amor. Y que cuando tú lo sintonizas y te das cuenta de esa fuerza interna en ti, entonces cambia absolutamente todo. Todo empieza a cambiar en ti, dentro de ti. Entonces, yo hoy en día no tengo frontera que me distinga claramente lo científico racional de lo espiritual trascendental. Creo que es un continuo y que nosotros los seres humanos siempre vamos a tener en algún momento, sobre todo al principio de la vida, momentos difíciles, críticos, que generan una reacción interior que nos pone a buscar necesariamente cómo resolverlo. Y yo entiendo hoy en día al místico, yo entiendo al hombre espiritual, lo entiendo porque ahí en ese territorio encontró algo de solución. Y entiendo también al científico que también allí, Einstein, por ejemplo, era un hombre cuasi místico. Para mí, él era un hombre que comprendía muchísimo más, percibía muchísimo más, pero su lenguaje nunca salió y su comprensión y su forma digamos, de expresarse en el mundo nunca salió de lo científico, ¿ya? Y con ello, igual fue un hombre místico para mí. Entonces, para mí ya no hay una frontera clara entre los dos mundos, digamos, no son dos mundos, sino es un continuum de desarrollo de conciencia que va desde lo pre-egoico, a lo transegoico, ¿no? O de lo prepersonal, a lo transpersonal, ¿ya? Es un continuum. Y eso me resolvió mucho esa inquietud, Seguro. ampararme en la conciencia. Hay un tema para complementar, hay como dos cosas, ¿no?, que aparecen. Uno es cuando nosotros estudiamos a las religiones orientales. Discúlpame Ellos, una cosa, perdóname, te interrumpo, porque es que me queda empatar eso con lo sistémico, ok, ¿ya? Porque es que en lo sistémico, ¿qué pasa con Bert Hellinger? Bert Hellinger, que es a quien yo sigo en lo sistémico, en realidad yo no sigo la escuela sistémica tradicional en psicología, ¿ya? Incluso cuando la estudié en pregrado no me llamó la atención, no porque yo en ese momento estaba más enfocado en resolver mi asunto interior individual. Pero Bert Hellinger fue un hombre que inicialmente se formó como sacerdote,
o sea, en el mundo de la mística, en el mundo de lo espiritual. Él era no me acuerdo la orden a la que pertenecía, pero él se va de misionero al África y ahí trabaja en el campo de la educación y con tribus en donde él le llamó la atención ver que en las tribus no había conflictos. Y se dio cuenta que era porque respetaban las jerarquías. Y eso pasa mucho en las tribus aborígenes en casi todo el planeta, ¿no? Se respetan mucho las jerarquías y el hombre sabio es el más de mayor edad, el que le enseña a los siguientes y así sucesivamente. Y se retira del sacerdocio porque él ve que allí no puede encontrar lo que él quería hacer, ¿ya? Y empieza a estudiar psicoanálisis y se forma en muchas corrientes psicológicas y termina haciendo las constelaciones familiares, o sea, practicándolo. Pero las constelaciones familiares, cuando tú lees a Hellinger, están planteadas más que desde lo psicológico, desde lo espiritual. Entonces él habla, digamos, de la fuerza del amor. Y esa fuerza del amor hace que hombre y mujer se atraigan, por ejemplo, y entran en una dinámica de pareja, pero cada uno de los dos está profundamente implicado con sus familias de origen. Entonces, en realidad, él dice, se unen, a través de la pareja, se unen dos sistemas familiares, ¿ya? Y las dinámicas que se van dando a través de la pareja y luego vienen los hijos, etcétera, son simplemente, pues simplemente no, son fuerzas del amor que se van expresando a lo largo de las dinámicas que se dan en las personas. Entonces él termina siendo un hombre, a mi modo de ver, un hombre místico que traduce el misticismo a través del amor y el amor expresado en las relaciones sistémicas. Y obviamente no solamente tiene impacto en la familia, sino en todo grupo humano, en empresas, en escuelas. Y yo creo que lo importante de hablar de esto es que ya de entrada empezamos conscientemente a romper prejuicios, porque culturalmente hay todo un prejuicio de hablar del amor. O sea, hablar del amor es cursi o hablar del amor es otra cosa. O sea, hay como una descalificación del amor como una emoción, no solamente importantísima, sino como la emoción que logra conectar, ¿no? Que de alguna manera permite que la interconexión se dé. O sea, que tú tengas confianza en que yo esté conversando contigo aquí sin conocernos mayormente, o que yo tenga confianza, tiene que ver con esa emoción. O sea, claro. Y por otro lado, es el vehículo de la conciencia. Exacto. La conciencia se va haciendo cada vez más presente y más activa, digamos, o intercambiable a través de la fuerza del amor. Exacto. Y el otro prejuicio creo que es hablar, otra vez incorporar lo espiritual, ¿no? Cuando uno lee o cuando uno practica algún tipo de ejercicio espiritual oriental, para los orientales, para las escrituras védicas, todo el tema del sistema energético, para darle un nombre, está descrito, vivido. O sea, ahí no existe la menor duda de que eso funciona de esa manera. Pero para el occidental, para nosotros, entonces, el poder entrar a eso es como necesitamos filtrarlo, no por la conciencia, sino por la razón, ¿no? Entonces, como darle una... Yo me acuerdo que antes de yo estudiar como analista junguiano, yo me formé como psicoterapeuta humanista. Y en esa formación, bueno, nos formábamos como psicodramatistas. Y entonces el tema para los psicodramatistas estaba esta función del tele, que era en eso que en constelaciones familiares tú identificas quién va a representar a tu hermano mayor. En psicodrama era, entre comillas, mágico, ¿no? Es como a la persona que tú escogías terminaba hablando, terminaba haciendo expresiones, terminaba haciendo comentarios, como los que hacía tu hermano mayor sin tener ningún vínculo ni ningún conocimiento, ¿no? Había como una intuición si yo escogía a Felipe como el que iba a representar a mi hermano determinado, de repente Felipe terminaba hablando, diciendo cosas, y la pregunta era, bueno, ¿cómo se sabía esto? Era como que entraba en una resonancia invisible, en ese continuum que tú señalabas, se entraba de una manera
no desde la voluntad, pero centraba. Ujú. Y entonces ahí empezamos a tener este tipo de experiencias que cuando uno las podía ubicar, cuando uno las podía reconocer, era realmente increíble, ¿no? Ujú. Y el otro elemento era, cuando hablamos del prejuicio, es el precisamente cómo lo racional te enmarca. Hay una anécdota muy vieja, o que yo la he vivido muchas veces, que a mí me encanta, yo no sé qué tan cierta es o no es, que es el tema, que es la anécdota sobre los españoles llegando a las costas de México. Y Ajá. entonces, donde la anécdota dice que llegaban las calaveras bueno, con los españoles y estaban los aztecas en la orilla y no podían ver lo que venía. Ujú. Estaban los chamanes o estaban los sacerdotes que decían algo viene porque podían leer el cambio en el ritmo de las olas, pero no lo podían ver y la interpretación que se le daba es que no lo podían ver porque no existía un referente racional para Ujú. poder hacer esa interpretación. Ujú. Entonces, esto me parece muy interesante porque tiene que ver con lo que dices tú, ¿no? Cómo en la medida que yo estructuro una realidad, empiezo a funcionar desde esa realidad y Sí. cómo no tener referentes de otras realidades, entonces cuesta mucho. Fíjate, Sí. bueno, tú sabes, yo soy venezolano, tengo mucho tiempo viviendo en Colombia, pero aunque vengo de un país que ya estaba complicado, obviamente yo cuando llegamos con un nivel de paranoia a la venezolano que no tenía nada que ver con la paranoia del colombiano. Entonces era muy particular porque yo me sentía, bueno, totalmente, yo veía que todo el mundo estaba y veía para todos lados y yo me sentía absolutamente libre. Y me decía, Eduardo, pero ¿cómo tú estás tan tranquilo? Y digo, bueno, es que tú no sabes dónde vengo yo. Exacto. Y los colombianos me decían, es que tú no sabes dónde llegaste tú. Ajá. Entonces, Sí. ese no tener esa memoria en relación a lo que es el referente del entorno, daba una libertad, daba una plasticidad que en otro entorno y en otra cultura, en otras dinámicas, hay que ir como desamarrando, ¿no? Son nudos Sí. como que hay que ir este, entonces esto que tú comentas le da mucho sentido a esta experiencia. Sí, y fíjate que cuando uno hace una intervención en un taller de constelaciones familiares, en donde el consultante a uno le plantea su tema y uno con base en lo que él dice, digamos, el arranque para que poner su sistema ahí en la mitad del salón. La persona escoge, dentro del grupo, escoge a quién va a representar a las personas que yo le invite a hacer. Entonces, por ejemplo, escoge a tu madre, a alguien que represente a tu madre, a tu padre, a tu hermano mayor y otro a ti. Y los colocas en la mitad del salón. Y luego, la única instrucción que se da es que a cada cual se asuma en el rol que está representando, la madre, el padre, el hermano mayor y el mismo, y que en silencio sigan sus propios movimientos. O sea, no hablamos. ¿Y qué pasa allí? Que el campo al cual pertenece el personaje que está consultando, ¿sí? Su conciencia, por decirlo así, o el campo energético de su familia se hace presente allí, ¿ya? Y los personajes se empiezan a mover, ¿ya? Y el movimiento es o sea, cuando uno tiene la mente ya entrenada sobre los aspectos sistémicos relacionados con esto, el movimiento hace que el mismo sistema propenda por llevar a la solución de la temática que trae el personaje. ¿Ves tú? Y casi siempre la temática tiene que ver justamente con el flujo del amor y sus interrupciones. Por ejemplo, en mi caso personal, ¿cuál fue una gran interrupción? La muerte de mi padre. Ya ese flujo del amor, tanto de él hacia mí como de mi persona hacia él, quedó interrumpido por ese suceso. Pero eso no quiere decir que no tengo padre. Exacto. ¿Ves? Entonces, No, cuando yo me constelo sí, y tuve la fortuna de que Hellinger me consteló imagínate. cuando vino acá a Colombia, ¿qué pasa? Que me puso ahí al frente con una cantidad de personajes, etcétera, y me moví en lo más profundo de mi ser
con un llanto muy profundo y cero racional. Yo no entendí qué pasó en esa constelación, pero sí hubo un movimiento que generó la emocionalidad y por consiguiente, después de terminar el proceso, la sensación de una liberación de un nudo muy profundo. ¿Ves tú? O sea, se hizo una terapia, pero una terapia que no fue del todo puramente racional, sino que fue más, en términos de Hellinger, fenomenológica. O sea, fue más la sensación y la impresión por el solo hecho de tener a alguien ahí que represente a mi madre, a otro que representa a mi padre. A otro. Estoy metido en el sistema, pero en una dinámica invisible, digamos. Sí, ¿Ves tú? Como puramente energética, puramente sí. como, ¿no? No, y hablando, fíjate, traduciendo eso al campo de lo junguiano, y perdóname que lo haga, pero bueno, el No, pues, referente por lo general es junguiano. Pero no, pero es muy importante porque fíjate, es como entrar en el mundo de lo arquetipal, o sea, es en claro, los niveles más profundos de la psique sí, donde precisamente esos arquetipos están vivos y sí, están vivos y energéticamente tienen un efecto de atracción o de repulsión o de movimiento, ¿no? Y entonces, un poco lo que dices tú, y no es que me voy a meter ni mucho menos en eso, pero cuando tú hablas de tu búsqueda y de tus límites y de tu crecimiento y de tu cuidarte, fíjate, ahí había padre, o sea, ujú, allí hay claro, ahí, entonces yo creo que allí, cuando nosotros entramos en ese mundo, en ese nivel de lo arquetipal, es donde se empieza a dar ese movimiento, donde se entra en lo desconocido, donde se da ese continuum que dices tú, porque es donde empiezan las sincronicidades, donde ajá, empiezan los movimientos que ponen orden en el sistema interno y en el afuera, y donde de alguna manera podemos salir de esa dimensión espacio-tiempo y de ajá, repente ahí es ujú, donde entramos en eso que comentas tú, donde somos creadores de nuestra realidad, ¿no? ajá, Al correcto. salir de ese límite espacio-tiempo que muchas veces tiene que ver con el prejuicio, entonces uno es capaz, o sea, uno entra como en la dimensión tiempo-espacio, Sí, donde sí, todo es posible. sí, Y quizás la expresión más popular o más cotidiana de eso es lo que llamamos las sincronicidades, cómo nos suceden esos elementos, esos sucederes que son profundamente significativos y que cuando tratamos de entenderlos racionalmente o desde el punto de vista de la estadística salen completamente de la posibilidad de acercarse desde allí, ¿no? Es como, sí. sí, Y mira que Jung, a mí me parece o sea, yo me le quito el sombrero porque incluso en la época que él vivió, que fue en el auge del cientificismo, etcétera, fue capaz de escribir textos como la realidad del alma. Y eso me pareció, y es un libro hermosísimo, yo lo tuve que leer para mi formación y me encantó ese libro, porque incluso él es casi una biografía, ¿no? sí. Si no estoy mal, es como una autobiografía de él y él expresa ahí sus experiencias místicas o trascendentales que tuvo desde muy pequeño. ¿No? Y Y fue tiene que eso lo ver que un lo poco, llevó a su sí, investigación sí. a la creación de su forma de entenderlo. Y tiene que ver con eso que comentábamos, que él fue congruente con su proceso Sí, y fue una persona entregado al proceso. De sí, hecho, sí. y sin ningún tipo de límites, ¿no? De No, hecho, él lo no, es comenta fascinante verlo. sí, en la Yo a autobiografía. veces me recreo en YouTube volviendo a ver las entrevistas que le hicieron y todo Sí, eso. Es fascinante sí, ese hombre. es fascinante. Sí. Bueno, mira, qué lástima que está Se esto muy nos fue ya rico, el pero tiempo. por temas de tiempo, bueno, qué lástima, no, vamos a abrirle el espacio a la audiencia para, bueno, para seguir conversando, pero ya desde las inquietudes que tienen, preguntas, comentarios. Vale. Bueno, muchas gracias por este discurrir que nos trajeron hoy, este como camino que se hibridó entre lo sistémico y lo transpersonal. Es una fusión bastante interesante. Yo quisiera hacer la primera pregunta de la noche y es, digamos que el objetivo
uno, en las corrientes clínicas siempre hay un objetivo importante y es el de poder generar conciencia, ¿no? La expansión de la conciencia parece ser lo más cercano a un común denominador entre todas las corrientes clínicas. A mí me gustaría saber cómo se expande esta conciencia en lo sistémico, porque incluso ya no solo depende de un sistema cerrado que es el individuo, sino algo que ya de alguna manera se abrió y que tiene unas particularidades. Entonces, desde tu postura, ¿cómo sientes que se genera esa conciencia desde lo sistémico? Yo encontré en mi caso personal y en el ejercicio de la profesión, haciendo constelaciones familiares, justamente ahí en los talleres. ¿Qué pasa ahí? Que el consultante plantea su caso y a veces lo quiere plantear como lo suele plantear en una consulta tradicional, ¿no? Ujú. Y ahí, por ejemplo, algo que hacemos o que yo le aprendí a Hellinger en el método es no dejar que discurra mucho en su explicación de la problemática. Ya, digamos, puede, por ejemplo, si fuera yo, ¿no? Eh, cuando yo hice la constelación, le dije, tengo muchos problemas con las mujeres. Desde mi madre hasta mi novia, mi pareja, etcétera, tengo muchos problemas. Y él dijo, no, no me hables más, no hables más. Yo usualmente, por ejemplo, cuando se sienta el consultante, plantea su problemática y le digo, ¿qué quieres trabajar? Y comienza a hablarlo. Y le digo, trata de decírmelo en una frase. Y eso le obliga a ponerse a centrarse de una manera exigente y me lo dice y claro, le salen a veces dos, tres frases, pero yo le voy haciendo entonces una serie de preguntas ya no centrado en él, sino centrado en su sistema. Me enfoco en el sistema. Entonces le pregunto por sus padres, le pregunto si viven, le pregunto temas que me vayan llevando a encontrar tres aspectos fundamentales del sistema. Si hay una ruptura en la jerarquía, porque el sistema es jerárquico, si hay un desequilibrio entre el dar y el tomar o el dar y el recibir, sobre todo del amor, y si hay alguna exclusión, si hay alguien del sistema a quien no se le considera, que en los sistemas en general, por ejemplo, son las muertes tempranas, son los abortos, las pérdidas, son personas que no se consideran en el sistema básicamente porque traen dolor. Entonces, cuando encuentre cualquiera de esas tres puertas de entrada que te acabo de mencionar, yo ya estoy listo y digo, por ejemplo, puedo decir, hay una exclusión aquí. Ya con ello, entonces le invito a la persona a que ya no me diga más y escoja entre los representantes las personas involucradas dentro del sistema. Y entonces, ¿qué pasa? Que o desde el puesto donde está el consultante observa el movimiento sistémico dentro en silencio, como lo decía hace un momento, y ahí empieza a moverse mucho la emocionalidad y ahí entonces siento que se empieza a abrir la conciencia del consultante en la medida en que va comprendiendo que el problema que la persona trae como individual tiene que ver con su sistema, tiene que ver con la forma como se relacionó con mamá, con papá o lo que pasó entre ellos dos y lo que impactó en él, etcétera. Entonces yo siento que ahí es donde se empieza, digamos, a abrir su conciencia y bueno, entra en su proceso personal y la constelación termina cuando puedo ver que le voy preguntando a la representante de la mamá, del papá, del mismo, ¿cómo estás tú? Ya estoy bien. ¿Cómo estás tú? Ya estoy bien. ¿Y cómo está el consultante? Ya estoy bien. Listo, ya podemos dejar aquí el asunto. ¿Esto? Entonces es ahí, en la práctica misma de la intervención. A veces hacemos intervención no necesariamente grupal. Por ejemplo, se puede hacer intervención con objetos. Yo veo allá que tú tienes atrás unas figuras que parecieran como estatuillas hindúes o algo así. Se podrían usar, por ejemplo, para que representen en tu sistema, ¿sí? Pon aquí en la mesa, pon aquí, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están tus hermanos? En el caso específico, pues ahí miraríamos, ¿cierto? Y entonces depende para dónde estén mirando y voy haciendo preguntas. Y tú por el solo hecho de ponerlas allí y estar viendo representada tu sistema, empiezas a moverte. ¿Ves? Puede suceder eso. Y ahora, últimamente, y gracias a la pandemia y a toda esta locura del COVID,
me he visto obligado a hacerlo por Zoom y además diciéndole a la persona, cierra tus ojos y haz de cuenta que estamos en un salón lleno de personas, pero está tu familia ahí alrededor, deja que mamá salga allí, salga papá, y empieza, y tú lo imaginas, y me ha resultado exitoso. Mm, O sea que lo que acabo de describir como un taller, lo haces tú a nivel mental dirigido, pues, y yo te voy diciendo, bueno, mm, y dónde está tu mamá en los 180 grados que tienes al frente tuyo? ¿Dónde está tu padre? ¿Hacia dónde mira? Acércate a tu madre y todo esto. Entonces, se va haciendo así y voy encontrando mm. éxito en la intervención. La gente queda igualmente agradecida que como si estuviera en un taller. Es impresionante. Yo quería complementar la respuesta a la pregunta de Felipe. Desde otro, o sea, de alguna manera, tratando de complementar lo que, sí, lo que tú estás señalando, a partir de algo que yo quiero que quede claro, ¿no? Que tiene que ver con, nuevamente, tú eres un terapeuta que ha tenido un movimiento y un camino personal muy importante, que eso da como toda esta como posibilidad de conciencia, ¿no? Es como Jung decía que uno no puede ayudar sino hasta donde fue ayudado, o sea, un Uh -huh. poco diciendo, no en términos técnicos, sino en esa conciencia. Yo lo pongo muchas veces un poco más atrás, cuando hace 100 años no se conoció, se tenía la intuición del inconsciente, pero no estaba incorporado. Un terapeuta difícilmente podía hablar de todo esto que tú estás comentando porque el tema del inconsciente no se había incorporado. Claro. Entonces creo que lo importante a lo que iba era que ese hacer consciente también tenía que ver con poder vivir esas diferentes dimensiones o niveles de la relación con uno mismo, de la relación arquetipal y la relación con la cotidianidad. Uh -huh. Porque aparentemente suena muy fácil, o sea, desde el punto de vista teórico, pero sabemos que implica como esa visión que tú describes en Sí, relación a lo que son las funciones y lo que representa ese sistema, ¿no? Con esas características. claro. Y así como decía Jung, uno no puede ayudar sino hasta donde ha sido ayudado. Hellinger dice, uno no puede dar sino lo que tiene. Y lo que Exacto. tiene lo ha recibido de sus padres inicialmente y luego de todo lo demás que en su trayectoria de vida, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. Sí, 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 así es. Y a mí lo que me parece muy interesante en todo esto es que se puede. O sea, sí, finalmente sí se puede hacer algo por las personas, por uno mismo. Sí hay soluciones y la terapia es una de ellas, ¿no? Exacto. Y es una que está a la mano. Como dice las sabidurías espirituales, cuando el discípulo está listo, el maestro llega, ¿no? Exacto. Entonces es como encontrar a su terapeuta. Uno encuentra al terapeuta que le corresponde, a uno como terapeuta le llega el consultante que le corresponde, y yo veo Exacto. que parecería como una sincronicidad, ¿cierto? Sí. Pero no hay azar. Yo no creo en el azar. Yo creo que todo está conectado con todo de alguna u otra forma, que no nos damos cuenta realmente la especificidad de la conexión, pero nos llegan los que son. Exactamente. Sí, es bien bonito. Mm. Bueno, trae unos criterios analíticos súper valiosos. Me gustaría agregar algo y es un poco sobre la etimología de la palabra conciencia. Yo pensé que Mm. conciencia era un término muy nuevo en la humanidad que hablaba de los procesos de metacognición y bueno, algo como muy, muy elevado, pero las bases etimológicas de la conciencia están desde el protoindoeuropeo, desde el lenguaje primigenio, por así decirlo, de la humanidad. Y Ujú. tiene un significado muy interesante que es cortar con cuchillo. Y uno dice, bueno, ¿cómo así cortar con cuchillo? Y es la capacidad de diferenciar, ¿no? De cortar y separar dos territorios y que el pez pueda entender lo que es el agua y lo que es la superficie y dentro de esos criterios analíticos, esas experiencias me parece muy interesante porque se trata de eso, de ver el mapa desde afuera
y una descentralización del ego bien, bien interesante. Entonces me parece muy valioso estas observaciones, estas respuestas que nos dan. Em, Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Bueno, esto es una pregunta creo que muy amplia, pero de pronto ustedes la pueden aterrizar a algo más contextualizado, de pronto hasta dentro de lo mismo clínico. Y bueno, y Tiger John pregunta, ¿de dónde surge el miedo y el miedo al miedo? Yo diría, el miedo es esencial como lo es el amor. Y de hecho, para mí, amor y miedo son las polaridades, ¿ya? En el ámbito de lo emocional. Y es importantísimo el miedo desde lo biológico, desde lo meramente biológico, es decir, la subsistencia de cualquier ser y el cuidarse del medio para sobrevivir necesita del miedo para poder entonces reaccionar a cualquier elemento amenazante, ¿no? Y en los seres humanos se va volviendo mucho más complejo porque este miedo uno lo ve desde los microbios, desde los organismos más simples, en toda la cadena pues del reino animal, incluso las plantas han llegado a detectar que perciben amenaza y se defienden de esa amenaza. Luego uno podría inferir que puede haber cierto rasgo de miedo allí, pero en los seres humanos se ha complejizado tanto, creo yo, que ya no necesariamente es la amenaza real ahí externa, que es importantísima tenerla, sino que ya la vamos creando, ¿no? Y de ahí el miedo al miedo, ¿no? O sea, el miedo al miedo ya implica una complejidad muy amplia, ¿no? Muy elaborada, el miedo al miedo. Pero, pero yo entendí y con mi trabajo interior individual existen formas de trabajar con ese miedo de tal forma que no te determine. Y fue algo que yo descubrí básicamente a través de la meditación, ¿no? Hice unos cursos largos, ¿no? La tradición que yo practico, la meditación vipassana, comienza con un curso de 10 días, interno. Uno se interna en un lugar y le enseñan a uno ahí la técnica y la practica uno bajo la supervisión de un profesor calificado. Pero en un curso más largo de esos, de 20 días, me encontré con el miedo. Y fue una cosa, o sea, no, fue una cosa abstracta, era un miedo profundo que emergía de mí, pero no había concretamente nada, un objeto claro hacia el cual sentir ese miedo. Y la técnica misma me permitió observar la sensación física del miedo, que es básicamente la técnica que es observe las sensaciones, ¿no? Y quédese observándola porque en algún momento va a pasar. Y desafortunadamente no va a pasar cuando uno quiere, sino que pasa cuando pase, ¿no? Y ahí está el gran reto mental de uno encontrarse con ese miedo, porque usualmente queremos controlarlo, queremos dominarlo, queremos, sí, controlarlo, y yo me di cuenta, no es posible. La emoción como tal no se puede controlar a voluntad. Como decía antes, podemos controlar el comportamiento anexo, pero no la emoción per se. Y algo que me permitió entender eso fue la misma meditación y darme cuenta que no la podía controlar. Igual la ira, tuve otro curso donde salió ira, pero en cantidades desorbitantes, pero de manera además obsesiva. Y decía yo, ¿esto cómo? Y los profesores me decían, siga observando las sensaciones, siga observándolas, y hasta que empieza a desaparecer. Entonces ahí se va uno dando cuenta, primero que todo pasa, todo cambia. Y el estado de miedo, pues que es muy temeroso tenerlo, sí, pero en la medida en que logres tener valor para confrontarlo y herramientas que te permitan sobrepasarlo, entonces vas a irte dando cuenta que es pasajero. Y eso es un deleite extraordinario, cuando uno ya lo atestigua, ¿no? Cuando uno ya se da cuenta de que ese miedo ya no está. Yo quería complementar eso con un tema que es, Jung nunca habló de lo transpersonal como tal, pero de alguna manera lo aproximó. Y yo creo que en relación a esto que estamos hablando, ese elemento de lo transpersonal es fundamental, porque es como
Yo creo que un poco siguiendo lo que comenta Daniel del amor como una emoción fundamental, yo creo que el miedo y el amor están de alguna manera muy relacionados, ¿no? Porque por amar muchas veces tenemos miedo de perder lo que amamos. Entonces empezamos a condicionar un miedo que la única manera de sobrepasarlo es confiando, es como desarrollar la confianza en el amor. Por eso es que esto que estamos hablando del principio de que no es fácil hablar de esto, uno porque hay un prejuicio en relación a hablarlo, y por otro lado porque hay una gran dificultad, porque es como cuando hablamos de eso transpersonal, de eso transegoico, es como romper el miedo a que ese ego ya no esté, confiar en que lo que pase tiene que pasar. Y cuando podemos confiar en eso, nos podemos entregar a esa vivencia del amor sin tener miedo que vamos a perder. Porque entonces hay una parte del amor, del miedo, que es el miedo desde la amenaza real. Entonces, bueno, es el miedo al enemigo, el miedo a ciertos elementos que me vulneran. Pero yo diría que el miedo que más forma la desconfianza y al que más alimenta el miedo y que genera el miedo, está muy vinculado con ese amor. O sea, yo creo que en la experiencia en la experiencia transpersonal de entrar en contacto con una conexión con una conexión con la totalidad, de alguna manera en esa conexión uno entra en confianza y se pierde el miedo. Yo conocí a Daniel un poco hablándole de mi miedo en términos de una situación particular con un hijo mío, ¿no? Y que tiene que ver con, precisamente, frente al amor hacia el hijo, es el miedo a lo que le puede pasar. O sea, y ese miedo cómo genera una cantidad de reacciones que complican las cosas, ¿no? Entonces, es cómo confiar es que es desde el amor y desde esa confianza que uno puede entrar en una manera diferente de vincularse con uno mismo y bueno, en este caso con mi hijo o con el entorno, que entonces nuevamente salimos del marco, ese marco prejuiciado, ese marco preestablecido, ese marco como muy influenciado por las memorias o por la historia que tenemos con la emoción. Y ahí entonces, bueno, pero es todo un ejercicio, ¿no? Es como... Claro, es todo un proceso, sí. Sí. Sí, sí. Estamos parados en los hombros de Freud y de Jung. Todavía, sí, Ellos son señor. nuestros bastiones, nuestros cimientos. Sí, Claro, sí, sí. claro. Señor. Bueno, Juan José Echeverry Palacio pregunta, ¿cómo haces uso de lo místico y lo ritual en los procesos psicológicos sin pasar la línea de la charlatanería o la falsedad? No le veo línea, por un lado, y con autenticidad. Es decir, yo nunca hablo de lo espiritual per se, digamos. No hablo de lo místico, pero yo lo soy. Entonces, cuando llega un consultante, me centro en su sistema, en él, y procedo. Pero procedo desde mi centro, y mi centro es místico, ¿ya? Entonces no necesito ni compartir el misticismo per se, sino que se transmite por el solo hecho de que conversemos. Poco como la charla de hoy. Digamos, la charla de hoy, yo me he sentido muy rico, agradezco a Eduardo porque me siento muy como en casa, ¿no? Y sobre todo porque en el preámbulo me dijiste, mira, esto no es ni académico, esto es muy tómalo con tranquilidad, y eso me encantó porque entonces puedo expresarme como me he expresado hoy. Y, y, y no busco tampoco, y caí en una época en mi vida cuando recién iba descubriendo estos asuntos, de tratar de invitarle a mi consultante a entrar, por ejemplo, en el mundo de lo místico o a que meditara, por ejemplo. Y poco a poco me fui dando cuenta de que no, debo estar es más atento hasta donde el consultante me quiera dar, yo le tomo, yo lo recibo y conforme a ese nivel de, digamos, de interacción, también doy. Pero de todas maneras yo sí me sitúo
en mi campo místico, en mi campo trascendental, y desde allí sigo interactuando sin necesidad de, de la charlatanería o de tratar de vender algo al otro, ¿no? Sino de que comprenda, de que vaya entendiendo cuáles son sus procesos internos, y uso mucho el lenguaje psicológico, si se quiere, más que el místico, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo del sufrimiento, hablo de la comprensión de la naturaleza interior individual, hablo de las dimensiones de conciencia física, emocional, mental. Ya me meto mucho ahí, pero no hablo, a no ser que el consultante me hable de Dios o me hable de Buda o me hable de cualquiera sea su, digamos, camino místico, religioso o espiritual, yo lo recibo, pero no entramos nunca en el trabajo profesional directamente con ello. Entonces no hay problema, yo no me siento como resbalando en esos matices de charlatanería o de... Y yo complementaría eso diciendo que charlatanería es cualquier cosa que yo repito sin realmente vivirlo o sin realmente creerlo. O De sea, acuerdo. y ahí hay un tema que es muy Que incluso puede interesante. ser lo psicológico. Totalmente, claro. Por eso estamos hablando desde el principio de que es muy diferente cuando se ha hecho el proceso y se ha vivido a cuando es desde lo racional, ¿no? Porque yo creo que cuando se tiene la experiencia de lo que, del significado, de lo que significa el ritual, de lo que significan ciertas aproximaciones, de alguna manera uno mismo puede encontrar la intuición hacia eso. Entonces, Jung por mucho tiempo estuvo muy vinculado con un antropólogo, con Mircea Eliade, que todo su tema fue los espacios sagrados. Y una cosa que puede ser tan extraña como hablar de un espacio sagrado, cuando uno está abierto, se sienten, cuando uno, de alguna manera, los que hacemos excursiones o los que tenemos como una cierta sensibilidad hacia la naturaleza, hemos tenido esa experiencia de lo sagrado en un espacio o en un determinado fenómeno, ¿no? Y entonces, que era lo que hablaba Elías. Yo creo que cuando uno construye un ritual, la pregunta que José hacía era en relación a la parte ritual, del ritual. Yo creo que cuando ese ritual tiene un significado que uno siente que le da contexto, difícilmente eso va a ser relacionado con charlatanería. O sea, porque nuevamente, o sea, me acuerdo cuando se conoció el ritual de lo que llamaban el espíritu de la Navidad. Entonces, bueno, eso fue todo un boom porque entonces lo señalaron y lo pusieron, que eran rituales paganos, que era esto, que era aquello. Se vendieron, lo empezaron a comercializar, pero realmente ese ritual, como muchos otros, cuando realmente se vive desde el significado que puede tener y conectado con lo que tiene, puede tener un profundo impacto. Y yo creo que, y lo planteaba Jung también, yo creo que el ser humano es un animal de rituales. Y cuando uno ritualiza el día a día, realmente la vida tiene otro significado. Cuando uno realmente logra ritualizarlo, ¿no? La levantada, la meditación de la mañana, el hacer el desayuno, como uno se va conectando, que es diferente a otras personas que entonces tienen como el programa escrito, ya va, espérate, ¿qué fue lo que me dijo Daniel? Entonces, bueno, al levantarme tengo que hacer vipassana por 3/4 de hora y entonces después el otro me dijo que tenía que meterme a vegetariano y el otro y entonces es un programa que pierde sentido, es una cosa que repite, pero ya no es un ritual, es un hábito, que es una diferencia entre ambas cosas, ¿no? Que creo que ahí, y la vivencia, la experiencia es lo que para mí diferencia esa experiencia que da sentido a la charlatanería. O sea, hay cantidad de personas que van a misa todos los domingos y van en un sentido de charlatanería. Pues. Entonces, Bueno, muy bien respondida desde los dos frentes. Ya como última pregunta a la noche, la hace Viviana Smirewicz, una querida amiga
de arquetipos. Y ella trae la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la formación en constelaciones que habilitan a no profesionales de la salud a ser consteladores? Mm. Y ella precisa, bueno, se mueven energías muy profundas para que se trabajen luego. Sí, a ver, yo hago formación en constelaciones, ¿no? Estoy ya en la quinta promoción. Y obviamente hay estudiantes psicólogos y hay estudiantes no psicólogos. Eh, Hay dos aspectos importantes a tener en consideración. El primero es que la persona que entra tenga algún tipo de trabajo consigo misma, ya que haya hecho algún tipo de trabajo consigo misma. Y también entender para qué quieres la formación, porque yo enfoco la formación en un proceso como me tocó a mí especializarme en psicología transpersonal. Yo era el objeto de estudio. Entonces, estas formaciones yo las enfoco eh, asumiendo que la persona que eh, entra como objeto de estudio en su mismo proceso, ¿ya? Y, y por otra parte, ya en la práctica, cuando entramos en práctica, y estos años de pandemia han sido difíciles para eso, eh, pero ya lo estamos empezando a abrir. Cuando estamos en la práctica, ahí se ve la capacidad de la persona si realmente puede o no puede hacerlo. Y tercero, me respaldo mucho en que si tú realmente, yo asumo las constelaciones como algo muy trascendental, no solamente en su comprensión, sino en su ejercicio. Hay personas que a pesar de que quieren volverse consteladores y volverse como una especie de Hellinger y ser ¿no? como maestros visionarios de la problemática de sus pacientes, etcétera, yo he visto a lo largo de mi familiaridad con las constelaciones que esas personas terminan, no les llega gente, mejor dicho, terminan no pudiendo hacer ese tipo de expresión que yo podría decir egoica, ¿no? Alrededor de las constelaciones. Hay algo que depura el proceso de formación, que lo depura, que no es tangible. No sé cómo decírtelo en otras palabras, pero es si estás en armonía contigo mismo y tu sistema de una manera un tanto mística, sin entrar en lo misticismo, pero si estás en armonía con ello, te fluye más el proceso mismo de la formación para que puedas constelar. Y de hecho Hellinger no, él se formó, él era sacerdote, pero él se formó en cursos diversos. Él nunca entró a la universidad a estudiar psicología, ni a estudiar el grito primal, ni a estudiar Gestalt, sino que tomó como varios cursos para ir ampliando su forma de estar ya viendo las cosas. Y cuando él lo formó en ese criterio, ¿ya? Entonces, como que a mí me parece bien siempre y cuando la persona resuene con ello y empiece a darse cuenta de que lo puede hacer y que la gente llega a ella, independientemente si tienen un título de formación como psicólogos o psiquiatras o médicos. Hay de todo en las formaciones, ¿no? Hay muchos buenos consteladores, por ejemplo, en España está Joan Garriga y él se formó como abogado, creo. Y después terminó, o sea, le dio un giro a la vida y se dedicó a esto. Y hay otras personas, ¿no? Se destacan en el ejercicio mismo de las constelaciones, pero que no necesariamente han tenido un currículum relacionado con una formación, ni en la salud, ni en disciplinas de la salud. Sí. La misma escuela de Hellinger en Alemania admite cualquier persona que quiera y que obviamente cumpla con esas condiciones, ¿no? Bueno, Daniel, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A ti, Realmente ha Eduardo. sido
una muchas conversación gracias. deliciosa, realmente con muchos temas, da para, bueno, Sí, para parte 2, parte 3, parte 4, ya veremos cómo lo tenemos presente con cuando nos toque. mucho gusto, y aquí estamos Esos otros pendientes. temas, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, Bueno, gracias. muchísimas gracias a toda la audiencia por estar allí, que siempre comentamos que, bueno, que estos espacios los tenemos gracias a ustedes. La semana que viene vamos a estar con Ana María Salazar, una analista junguiana, que ha venido trabajando mucho todo el tema de lo que es lo que Jung llamaba la crisis de la edad mediana. Esa crisis que por muchas cosas es por llamarlo de alguna manera, es como un equivalente a la crisis de la adolescencia, pero a nivel más, sí, donde se mueven otras cosas. Entonces vamos a estar hablando con Ana María sobre eso. Y bueno, invitarlos a que visiten la página. Ya estamos con actividades. Afortunadamente, bueno, hay mucha gente que está entusiasmada en las actividades que hemos tenido y entonces, bueno, lo seguimos esperando. Bueno, un gran abrazo. Gracias, Felipe. Bueno, por Gracias, Felipe, también. permanente estar ahí. Nuevamente, Daniel, de verdad que ha sido un placer. A ti, Y Daniel. bueno, entonces nos estamos viendo. Gran abrazo. Sí. Chao.